la mañana, estamos ya en ampliación de noticias, jueves 11 de agosto, con Patricia y Fernando. Muy buenos días, amigos. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar la mañana conversando con el ministro de la Producción, Bruno Yufra Monteverde, para conversar sobre las principales acciones en su sector. Bienvenido, ministro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué panorama ha encontrado usted y cuánto habrá que cambiar o cuánto hay que continuar? Esta es una pregunta que se deriva de todas las informaciones que vamos teniendo, es decir, que en realidad no se trata de tener un espíritu crítico, pero sí de encontrar que hay necesidad de, primero, revisar lo actuado y, en segundo lugar, qué cosas podrían reorientarse. En el caso de este ministerio, uno de los temas es diversificación productiva, pero por eso me parece interesante que nos refleje un poco qué encuentra y qué piensa que se debe continuar y qué se debe cambiar. Bueno, yo creo que todo ministro de la producción tiene que tener presente y en calidad de imperativo la diversificación productiva. Eso es algo que no tiene ningún punto de discusión y es clarísimo como prioridad para mi gestión hacer todos los esfuerzos que encaminen a una diversificación productiva sana, saludable y sostenible, pues no se trata solamente de intentos aislados que eventualmente puedan quedar truncados a la primera. Entonces, en ese sentido, la diversificación productiva va y vamos a continuar con todo lo que se ha estado haciendo. Pero aquí quiero subrayar que de todo ese mundo de acciones y de iniciativas van a priorizarse las que funcionan y las que están caminando bien, y aquellas que son más retadoras o que de pronto tienen áreas de oportunidad de mejora, vamos a meterle una dosis de entusiasmo para ver cómo las potenciamos y cómo las encaminamos de la mejor manera, teniendo en cuenta que hay una restricción presupuestaria, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser muy eficientes en la utilización de los pocos recursos que tenemos para encaminar lo mejor posible este esfuerzo de diversificación productiva. La pregunta es si va o no va la diversificación. Es absolutamente contundente la respuesta. Vamos a continuar con los esfuerzos de diversificación productiva. Pero un poco en enfoque a lo que tiende entonces es también hacer reposar en los propios pies, en las propias bases, los esfuerzos, ¿no es cierto? No solamente depender del Estado, sino también ese es otro mucho en la y ahí es donde entra un frente muy amplio. Yo quiero trabajar por los millones de emprendedores, de los pequeños y medianos empresarios, que son los actores relevantes. Cuando me refiero a que la diversificación productiva está en manos del sector privado, es porque son esos emprendedores que tienen que invertir, aprender, correr riesgos y optimizar sus recursos para darle luz a nuevas actividades o continuar las que están teniendo. Entonces, nosotros no vamos a fomentar la Fábrica Nacional de Calzado o la Fábrica Nacional de Aceite. Son los pequeños empresarios, los medianos empresarios los que se van a comprar esa oportunidad y van a seguir. El rol del Estado es fundamental en la diversificación productiva, por supuesto. Podemos crear nosotros las condiciones óptimas para que esto suceda. Y aquí entramos a un mundo de oportunidades. Oportunidades que van desde dejar que las cosas sucedan espontáneamente, oportunidades que están asociadas a elegir a priori qué sectores o qué actividades o qué grupo de empresarios hacen tal o cual cosa, o apostarle a aquellos sectores que ya dieron muestras de éxito y decir, bueno, en vez de inventar nuevos sectores, vamos a potenciar los que ya están jugando el partido y de alguna manera se han desmarcado, ¿no? Como hicieron, por ejemplo, los chilenos, ¿no? Versus otros modelos que pudieron ser, pues, no sé, el sudeste asiático fue mucho más intervencionista en ese sentido, ¿no? Le pusieron el ojo a algunas líneas claves. Entonces, yo no quiero entrar en la discusión de quién debe hacer o escoger. Es decir, no hay un modelo único para absolutamente, comenzar. Porque si hubiese un modelo único, sería pues facilísimo de replicar. Simplemente compras el modelo, lo imprimes y sigues la teoría al pie de la letra. Nosotros tenemos, Raúl, millones de pequeñas y medianas empresas, la mitad un poco más informales, 73% de la fuerza laboral está en la informalidad. Entonces, el gran reto aquí es cómo hacemos que el Estado funcione
en un ejercicio de facilitación de hacer negocios. Yo quiero que ese empresario pequeño o mediano, ese emprendedor que quiere poner su almacén, su bodega, su boutique, su pequeño restaurante, pueda hacerlo en el menor tiempo posible, con toda la formalidad del caso y sin pasar por una serie de trámites y restricciones normativas que lo obligan a vivir una pesadilla. Entonces, y eso lo condena a la informalidad, pues esto es como una fiesta. Primero tengo que invitarlo a que entre a la fiesta, pero si la puerta de la casa donde se va a dar la fiesta está cerrada, bloqueada con 80 candados y es costosísimo entrar, es evidente que ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos que atacar, la desregulación y la facilitación para que surjan estos desarrollos empresariales que empiezan pequeños y ojalá puedan crecer porque es por ahí donde se genera valor. Continuando con su ejemplo de los candados, el problema es que el produce no tiene la llave de todos los candados. Así es, y hay un montón de dueños de candados que además cobran por abrir el candado. Entonces, ¿cómo hacemos para que... Mira, tú lo estás graficando perfectamente. Mientras más regulación hay, más candados cerrados hay, más actores que quieren venderte la llave. Entonces, ¿no es cierto? Entonces la solución es, oye, desregulemos, hagamos que esta figura trabaje libremente sin fricciones para que dentro del marco de la formalidad se pueda dar este desarrollo. Pero eso implica chocar o trabajar, digámoslo como quiera, con SUNAT, con gobiernos regionales y municipales que encuentran en estas trabas fuentes de ingreso importantes y que les importa un pepino que el pequeño empresario fracase. El primer mandamiento de los ministros tiene que ver con ese tema. Nosotros nos hemos comprado, y es un gabinete de lujo por el compromiso que se tiene con estas grandes ideas, fuerza, mandamientos de nuestra gestión, incorruptibles. Y eso lo vamos a trasladar a todas las esferas y el presidente ha sido clarísimo que no dejará grados de libertad para la actuación de la corrupción. Entonces, vamos a empezar con una visión clara de cuáles son nuestras líneas de trabajo. En ese contexto, si me permiten acabar, la idea, en ese contexto, el reto es poder reducir la informalidad de este país. Nunca vamos a desarrollarnos si somos una plaza absolutamente informal. Quería preguntarle, ¿cómo se aplican estas ideas generales que nos ha expresado sobre cómo concibe usted su gestión ministerial a uno de los sectores productivos más importantes en la diversificación, como es la industria forestal? Sí. Porque ahí estamos ante un problema territorial. Tremendo. Estamos ante la necesidad que no solamente es económica de reemplazar el cultivo de coca. Entonces, ¿cómo ve usted la responsabilidad del Estado y la de su ministerio para promover este sector productivo que solo exporta $200 millones al año, 20 veces menos que Chile? Sí, a ver, tenemos grandes retos, no solamente los que usted ha señalado, tenemos retos logísticos importantes. Chile tiene su sector forestal al lado de los buques, al lado del mar, es una franjita de muy pocos kilómetros. Los costos logísticos que tenemos nosotros de llegar de la selva al Callao son más altos que del Callao a Shanghái. Entonces ahí nomás tenemos un reto de entendimiento de la problemática que hay que poner los pies en la tierra y apostarle, digamos, correctamente a los objetivos, ¿no es cierto? Tenemos una mesa que viene de la gestión anterior, que ha funcionado muy bien, este tema de mesas ejecutivas. Ese es otro de los puntos, por ejemplo, que saltan a la vista como las bondades que heredamos y que evidentemente tenemos que continuar, tenemos que capitalizar lo avanzado para no perder tiempo los emprendedores, los empresarios pequeños, de la pequeña y mediana empresa, porque no me gusta decir los microempresarios, me gusta decir los empresarios de la pequeña y mediana empresa, no tienen tiempo para perder, ¿no es cierto? Entonces, el tema forestal, se está trabajando en una mesa forestal justamente a la que estoy haciendo mención. Se han identificado muchas trabas y quedan otras por identificar. Entonces es un trabajo, entiendo, si no me equivoco, han habido más de 70 reuniones asociadas a la mesa forestal. Ellos mismos están acercándose, el sector privado con el sector público, nos estamos entendiendo y buscando soluciones a los grandes retos. Habrán otros retos que no son inmediatos, ¿no? Que su solución no es inmediata, no los podemos abordar de forma inmediata. La carretera, por ejemplo, no es una cosa que de la noche a la mañana va a aparecer, ¿no? Sí. Hay dos cosas que son interesantes de plantear.
Por lo pronto, ¿qué opina usted de Sierra Exportadora, ¿no? Ya Patricia ha hecho referencia efectivamente a la capacidad de impulso que puedan tener los gobiernos regionales, que en este caso son absolutamente fundamentales porque están más cerca en realidad del conocimiento de las fuentes mínimas de producción, ¿no? Y en tercer lugar, uno de las preocupaciones es, vayamos despacio que estoy muy apurado, es decir, por dónde comienzo, qué cosa es lo que voy a hacer. Sí, hay una... Toda vez agenda, que ya se ha atendido una cierta red de trabajo, digamos, ¿no es cierto? Hay una agenda... No es un cambio súbito, es un cambio gradual, es un cambio que tiene que tener una agenda, en fin. A ver, para hablar de cambios o continuidades, todo lo bueno sigue. Todo lo que no está funcionando tan bien, vamos a revisarlo para ver cómo lo potenciamos o eventualmente cómo lo reemplazamos por otras prioridades. Ya, ejemplos. Como yo siempre digo, la mano tiene 5 dedos, ¿no? Vamos a jugar con una primera mano de prioridades. Quiero llevar tecnología, por ejemplo. Ese es un tema que no está explotado. El mundo, el mercado mundial, nuestra economía del planeta se está transformando con la tecnología. Nos estamos embarcando hacia una sociedad de servicios muy vinculados a la tecnología. Ahí hay ejemplos espectaculares de transformaciones disruptivas que cambian la forma como las empresas hacen negocios, como los pequeños empresarios surgen. Voy a poner un solo ejemplo que puede soñar un poquito lejano, pero que está muy cerca, muy pocos kilómetros de nosotros. Despegar.com es una empresa que nace en Internet, compra servidores, hace un código fuente, hoy día vende $4.000 millones. Si mañana quiere conquistar un nuevo mercado, lo único que tiene que hacer es poner un poco más de memoria en su servidor y abrazar un mundo de oportunidades y quizá vender 400 o 500 millones de dólares más. Eso en cuestión de pocos meses. Industrias que crecen a 2 dígitos anuales hace más de 5 años consecutivos. Entonces, hay que ponerle una mirada al potencial de despliegue tecnológico que es de muy fácil adopción, creando evidentemente el ecosistema digital que permita caminar este tipo de desarrollos, pero hay que ponerle el ojo a la tecnología. Ahora, imagínense ustedes tecnología aplicada, por ejemplo, en puertos artesanales. El pescador artesanal que tiene un mundo de oportunidades para mejorar su bienestar, ¿no es cierto? Tenemos ahí una agenda de pesca artesanal que si quieren profundizamos. Hay 50.000 pescadores artesanales, 16.000 embarcaciones, y ese es otro tema. Pero imagínense por un momento el uso de la tecnología en el pescador artesanal que pueda vender su pesca antes de haberla desembarcado o llegando al desembarcadero y que la red de restaurantes empiecen a tener una subasta inversa y digan los mejores lenguados los compro yo. ¿Okay? Eso con muy poco esfuerzo le cambia la vida a los pescadores. Bien. De la misma manera, a nivel empresarial se puede incorporar la tecnología y ese es uno de nuestros grandes prioridades. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Por supuesto, encantado. Estábamos pues en las prioridades, tecnología, luego... Bueno, la primera, sobre todo, la primera es desregulación, destrabar, permitirle a esos emprendedores que puedan gestionar sus negocios sin estar atormentados por trámites innecesarios, largas colas, pagos, etcétera. Segundo tema, ¿eso ha ocurrido, por ejemplo, en Sierra Exportadora? Bueno, en algunos casos. Lo que pasa es que Sierra Exportadora todavía no tiene la dimensión para cambiarle el rostro de la producción, digamos, al país. Son casos muy interesantes, se ha hecho un trabajo muy interesante en algunas cosas puntuales, pero esto todavía no tiene la dimensión. Exactamente. ¿No? Luego. Eso en el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros estamos dándole también un espacio para que surjan todo un mundo empresarial asociado a los emprendimientos sociales y ambientales. Ese es un potencial tremendo, que es una, digamos, corriente en el mundo que se está presentando. Después está toda la actividad alrededor de la pesca. La pesca tiene grandes urgencias. La primera es atender las necesidades reales que tiene la pesca versus la normativa actual. Hay un decreto puntual, que es el 011,
que se ha demostrado que no ha funcionado. Se lanzó, se hicieron unas franjas en el mar, de las 5 a la 10 restringido para la artesanal, la pesca artesanal, de las 0 a las 5 para la primera parte de la pesca artesanal, si se quiere, y después de la 10 para la pesca industrial. Ni bien se calienta el mar por un fenómeno que no controlamos nosotros, la anchoveta no se da cuenta si está en la milla 11 o en la 10 o en la 9, se mete hacia la costa y la pesca industrial se ve severamente afectada. El primer propósito de ese decreto fue incrementar el consumo humano directo de anchoveta. Y la realidad es que estamos menos de la mitad desde que se dio el decreto. No ha funcionado y esa es una señal de corrección inmediata que tenemos que emitir, que es corregir esa parte que no ha funcionado del decreto 011 y dejar de la milla 0 a la 5 la pesca artesanal totalmente protegida, para que de la milla 5 en adelante la pesca industrial pueda ejercer su faena sin perjudicar a nadie. Y además aquí tenemos que tener claro, al margen de la tremenda tarea que tenemos con los pescadores artesanales, vengo de estar en Marcona, de hacer algunos compromisos importantes y de ver su realidad y cada vez entendiendo mejor. Ya me junté con los representantes de los gremios más importantes de pescadores artesanales y estamos comprometidos a potenciarlos. Pero al margen de todo el mundo que tenemos por la pesca artesanal, que podemos entrar al detalle, debemos reconocer que la pesca industrial es una actividad muy importante. Estamos nosotros, por el afloramiento marino privilegiado que tiene el Perú, nosotros tenemos una riqueza biológica espectacular y eso hay que aprovecharlo. Se Ahora, capturan... eso no, la pesca industrial dilapidadora en cierto sentido. Para nada. Es la pesca más regulada, una de las pescas más reguladas del mundo. El mundo reconoce lo bien que se ha mantenido la pesca peruana a nivel industrial. Se ha buscado con el sistema de cuotas justamente suavizar la presión a lo largo de las 2 temporadas, a lo largo del año de la pesca. Ya no es tierra de nadie a ver quién es el más fuerte y salir a pescar con todos los barcos que pueda para capturar, sino que ahora cada pesquera tiene su cuota y lo hace dosificadamente, sin presiones. Lo más importante es que cuota asignada, cuota pescada, nadie se excede. Y para eso es importantísimo la información, la data que se tiene producto de la investigación del IMARPE. Entonces, el primer paso que hemos dado nosotros ha sido empoderar al IMARPE. Se ha nombrado un nuevo presidente, que es el contraalmirante Javier Gaviola. Él está presidiendo el IMARPE y la consigna es fortalecer el lado científico del IMARPE, apoyado dentro de lo que se pueda por ejemplo, el sector pesquero, que tiene la flota. Entonces podemos, por ejemplo, salir a hacer mediciones mucho más precisas. En vez de contar con 1 o 2 barcos de IMARPE exploradores, podemos contar con 7 u 8 exploradores, tener una data correcta, IMARPE procesar correctamente la data y sacar un mensaje de volumen que puede ser extraído. Una de las críticas que se le hacía al sector era que IMARPE necesita más recursos y que normalmente esos recursos tendrían que salir de un derecho de pesca que se otorgó cuando se dieron las cuotas demasiado bajo, y que ese era un tema de discusión que ya, se pueden flexibilizar y de alguna manera trabajar de manera más científica, pero vamos, que los pesqueros dejen un poco más de plata en la mesa porque están explotando un recurso que finalmente es de todos los peruanos. ¿Cómo va ese tema? Sí, hay un marco contractual que hay que respetar, que no podemos alterar, que recién en el 2018 empieza a abrirse, porque no todos los contratos se han firmado en el mismo momento, entonces se dan 10 años. No, pero y normalmente eso es cuando un tema... los privados quieren renegociar, y cuando el Estado quiere renegociar nunca se puede, ¿no? Sí, pero además cuando el Estado pone un decreto como el 011 que impide que cuando hay un fenómeno del Niño puedas pescar, también tienes un resultado no tan favorable, digamos, en la industria pesquera. Hubo mucho candado en ese otorgamiento de cuotas que impide generar lamentablemente más yo no puedo justificar qué pasó hace 9 años. ¿Qué se puede hacer, ¿no? entonces? ¿Qué se puede hacer? Esperar al 2018 y darle la solución justamente a esas observaciones. Lo estamos viendo en muchas otras iniciativas en el mercado, ¿no? Entonces, el mercado funciona con instrumentos que te permiten, como tú estás diciendo, renegociar y en su momento, cuando se tenga la oportunidad de renegociar, estoy seguro, si me toca a mí, lo haré con toda convicción, y si le toca a otra persona hacerlo, me imagino que dentro del marco de la sensatez lo hará
con el mayor profesionalismo posible. Eso es un tema de agenda que no es inmediato, no es la urgencia, por eso recién pasa en el 2018. Hoy día la agenda es cómo potenciamos las 50.000 familias vinculadas a estos pescadores artesanales que mejoren su calidad de vida. Hacemos una pausa para tocar puntualmente ese aspecto, ¿no? Vamos a la pausa. Sí, es muy interesante. Tras la pausa, volvemos. Está ganando, pero es muy importante esta idea que nos planteaba de mejorar la productividad pesquera artesanal. Este es un punto clave y además que nos concierne directamente a todos los consumidores y cevicheros que somos los peruanos. Por supuesto, principalmente los cevicheros, ¿no es cierto, Raúl? Sí, la pesca artesanal tiene enormes retos, ¿no? Tiene también un reto de diversificación y ahí el Estado, como he dicho, debe cumplir su rol facilitador, el rol de aportante de tecnología cuando puede, transferir esa tecnología a los actores, pero dejar que los pescadores también se activen. Ellos, por ejemplo, mi experiencia en la reciente visita a Marcona, ellos no piden que les regalen nada, ellos quieren trabajar bien. Puntualmente están pidiendo, por ejemplo, que se normen algunas líneas de trabajo alrededor de la captura de especies como el erizo, por ejemplo, o las algas bentónicas que puedan tener claro los derechos de uso de esa caleta. Entonces ellos cuidan, ellos limpian, ellos producen, ellos inclusive generan conocimiento. Anteriormente el IMARPE les dijo, oye, las algas córtalas, si es que dejas 20 centímetros puedes cortarlas. Y dijeron, no, las algas no se cortan. El mar las tiene que varar y nosotros tenemos que esperar que las varen. Si entramos a cortarlas, cortamos el proceso y producimos mucho menos y no es sostenible. Ese tipo de conocimiento, por ejemplo, es espectacular, pero sale de la caleta, pues, de la orilla. Tienes que mojarte los pies para ir a ver qué es lo que está pasando y después darle lo que están pidiendo a nivel de las reglas claras, ¿no? Eso es ciencia. Absolutamente. Ciencia productiva. Ciencia productiva. Es por ahí donde se mueven los temas. Entonces, ¿qué cosa queremos hacer? Explorar, basados en este caso exitoso, explorar qué otras caletas pueden tener derechos de uso asignados para que los pescadores locales, sobre todo en las especies que no se mueven, por ejemplo, ¿no? El erizo, las algas, etcétera, las conchas, en el tema de acuicultura, que puedan tener la responsabilidad de cuidar lo que ellos sienten que es suyo. Lo que no es de nadie, nadie lo cuida, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un riesgo tremendo y eso es una de las cosas que nosotros queremos también entrar a tallar. Otro punto es darle cierto ordenamiento al tema artesanal e invitar de la mejor manera posible, crear los incentivos para que se formalicen. Hay que ver cómo se habilita, cómo se hace un bono chatarrero, por ejemplo, para que puedan cambiar las embarcaciones hacia fibra de vidrio, impactando pues en el aspecto sanitario que es tan necesario en la pesca artesanal, el uso de la tecnología, modernizar adecuadamente los desembarcaderos artesanales. Hoy día tú puedes ir a ver un desembarcadero artesanal que están abandonados hace 20, 30 años con condiciones sanitarias muy deficientes, entonces eso tiene que cambiar, ¿no? No puede ser esquivo a esa necesidad, es un imperativo atender la pesca artesanal. Bueno, muy bien. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Va a haber ocasión de continuar conversando, por supuesto. Por supuesto. Y muchas gracias, ha sido sumamente ilustrativo y sobre todo lo que mismo nos reconocía usted, ¿no es cierto? Que en realidad no llega uno sabiéndolo todo y tiene que aprovechar el conocimiento que está allí en los productores, los emprendedores. Absolutamente, absolutamente. El que la vive día a día sabe perfectamente lo que necesita. Son millones de emprendedores y yo estoy trabajando por ellos. Muchas suerte. Muchísima suerte. Muchísimas gracias. 8:37 de la mañana, una pausa.